Buenas noches México, buenos días España, saludamos a todo el mundo hispano, desde Los Ángeles hasta la Patagonia, desde Tijuana hasta las Baleares y saludamos por supuesto a nuestros hermanos que nos siguen en Guinea Ecuatorial. Yo soy Gustavo Guardiola y esta es una emisión más de la radio del fin del mundo transmitiendo con 50,000 watts de impotencia en alta infidelidad y hasta el último hispano. Y el día de hoy vamos a hablar de los pueblos elegidos. Este video lo estoy haciendo porque estaba respondiendo una pregunta en Quora sobre los pueblos elegidos y esta pregunta era sobre por qué Dios escogió a los hebreos como su pueblo elegido. Y bueno, pues escribí la respuesta y me pareció que quedaba para un video. Entonces, pues vamos a hacerlo. Si ya leyeron el artículo, pues denle like al video, porque pues habla de lo mismo. Y pues vamos a ver, los pueblos elegidos. ¿A qué dolor de huevos son los pueblos elegidos? ¿No les parece? El supremacismo es más viejo que la llovizna y no fue privativo de los nazis. Hay muchos pueblos elegidos en la historia y los judíos fueron uno de esos pueblos elegidos, pero no solo los judíos, también los mexicas, también los japoneses, también los gringos, son pueblos que se han considerado elegidos. Y hay algo muy interesante con esta cuestión de los pueblos elegidos. Les voy a contar un cuento. Más allá de las columnas de Hércules, cuenta la leyenda que había una isla en donde vivía una adolescente huérfana que se llamaba Clito. Y un día Poseidón andaba nadando por ahí, cerca de la isla, y al verla se quedó prendado de su belleza. Y pues Poseidón, dios de los mares, ¿qué hace un dios cuando ve a una mujer hermosísima ahí caminando en la playa? Pues hace lo que hacen los dioses griegos, que es que se fue directamente a seducirla. Y pues una cosa llevó a la otra y Poseidón se fue a vivir con ella. Y Poseidón se puso a embellecer la isla. Y siendo un dios, pues no le costó tanto trabajo. Se puso a hacer que la isla fuera un hogar digno de un dios. Y por supuesto, pues para complacer a su hermosa esposa, que para ser una diosa nada más le faltaba el título, porque Clito era un mujerón que se caía de buena. Y bueno, pues Clito se embarazó y dio a luz a 10 hijos de Poseidón. Y llamaron al primero Atlas. Y a su hogar lo llamaron la Atlántida. Y Poseidón dividió la isla en 10 partes para que cada uno de sus hijos gobernara una parte de la isla, y nombró al primer hijo, a Atlas, el primo inter pares. El primo inter pares pues significa el primero entre sus iguales, ¿no? O sea, algo así como decir el mero mero, pero no tanto, ¿no? Como diciendo, bueno, pues si hay alguna disputa entre tus hermanos, pues tú vas a ser el mediador, tú vas a ser la autoridad, pero todos van a ser reyes de una parte de la isla. Y por generaciones,
bueno, antes que eso, pues, Clito, Clito no era diosa, nada más lo parecía, pero no lo era. Y por supuesto que fue envejeciendo. Poseidón pues no fue envejeciendo porque Poseidón era un dios. Entonces Clito fue envejeciendo y un día se murió. Y pues Poseidón se la llevó al mar y no regresó a la isla nunca jamás. Y por generaciones, los descendientes de Poseidón gobernaron en la virtud, en lo que los griegos consideraban la virtud, hicieron prosperar la isla, continuaron embelleciéndola y fortificándola y, y la hicieron invulnerable. Se pusieron a hacer túneles, hicieron un túnel, había unos acantilados ahí y entonces hicieron un túnel para que entraran los barcos y que nadie supiera por dónde entraban. Pero con el paso del tiempo, con el paso de las generaciones, el origen divino de los descendientes de Poseidón pues se fue degradando. Cada vez tenían menos de dioses y más de humanos y se fueron volviendo prepotentes, se fueron volviendo abusivos y les dio por ponerse a conquistar todo lo que estaba a su paso. Y entonces pues conquistaron Libia, conquistaron Asia Menor y Egipto. Por supuesto, pues todo esto es un cuento, ¿no? Es una leyenda. Y bueno, pues se volvieron abusivos, cobraban a sus dominios, les cobraban unos impuestos impagables, mantenían sus colonias en la miseria mientras ellos vivían en la mayor opulencia, en el lujo. Fíjense nada más, tenían, según esta leyenda, tenían ríos de agua caliente y de agua fría, que pues se mezclaban y entonces daban ríos de agua tibia. Entonces pues tenían estos ríos para para poder nadar sin que, sin que hubiera mayor problema por el clima. Entonces, pues si hacía calor, pues se metían en el río de agua fría. Si hacía frío, pues se metían en el río de agua caliente. Pues si estaba la temperatura de 2,2, pues se metían en donde se mezclaba el río y entonces pues nadaban en agua tibia. Pero mientras ellos vivían así, sus dominios pues vivían muy pobres, y vivían en la jodida, vivían explotados, pues vivían muy mal. Entonces un día Zeus, viendo cómo estaba el mundo, volteó a ver a la isla y vio lo que los tataranietos de Poseidón habían hecho de ella. Y, y cuando vio el abuso, Zeus se encabronó muchísimo. Verán ustedes, para los griegos, el pecado ellos no lo entendían como de la manera en que lo entienden lo entendían los judíos y que después lo entendieron los cristianos. Pues la idea del pecado es una idea esencialmente judía, ¿no? Es una idea bíblica y tiene que ver pues con la transgresión de unos mandamientos. Pero los griegos no tenían esos mandamientos, entonces pues no tenían esa misma idea del pecado. Pero sí entendían, sí tenían el concepto de pecado. Solo que para los griegos no existían esos 10 mandamientos. Los griegos tenían un solo pecado que abarcaba muchas cosas, y ese pecado era el ibris. Ibris.
el pecado de Ibris. Sería el equivalente al pecado. Ibris es el abuso, es la prepotencia. Para un griego, matar está mal, pero está mal porque es abusar de otra persona. Entonces, si el que mata, si un fortachón llega y mata a un debilucho, pues está abusando de su fuerza, ¿no? Entonces, pues es un abuso. Esa es la idea de Ibris. Entonces, los griegos condenaban la prepotencia y, y pues Zeus se enojó muchísimo porque toda la isla vivía abusando de ser un pueblo descendiente de un dios. Y no había nada que hiciera encabronar tanto a los dioses griegos como la prepotencia de los humanos. Entonces, Zeus convoca a los dioses y les habla de su indignación por los atlantes, por estos pobladores descendientes de Poseidón que viven en la Atlántida. Y entonces los dioses fueron implacables y decidieron que toda la isla sería destruida en una sola noche y que de ella no quedaría nada. Y entonces, pues así ocurrió. Y así fue como de la Atlántida solo quedó un borroso recuerdo que, que llega a nosotros por un relato de Platón que aparece en los diálogos. Aparece en Dios en dos de los diálogos. Y bueno, pues es por supuesto es una leyenda, pero da para mucho de qué hablar. Lo interesante, hay una cosa muy interesante. Cuando se cuenta la historia de un pueblo elegido, cuando se cuenta en retrospectiva, cuando se cuenta de un pueblo elegido que vivió en el pasado, normalmente estos mitos, estas leyendas, se cuentan para ejemplificar, para decir que el poder conlleva una responsabilidad y una obligatoriedad a la mesura, que los dioses castigan implacablemente la prepotencia. Así se cuentan estos mitos cuando se cuentan a toro pasado. Se cuentan con una moraleja que tiene una finalidad ética para enseñar la moderación, para decir, no abuses. El mito del diluvio, pues es algo similar, ¿no? A fin de cuentas. Es un poco esa misma idea, ¿no? De que la humanidad es un desmadre y entonces, pues, Dios decide inundar todo, ¿no? Pero es básicamente la misma idea. Y así es como se cuentan estos mitos cuando se habla de ellos a toro pasado. Pero cuando estas ideas de ser un pueblo elegido se cuentan en perspectiva, se cuentan con una visión de futuro, cuando se le dice a un pueblo, nosotros somos el pueblo elegido, nunca se habla de esa obligatoriedad de mesura, de moderación, de no abusar, de no ser prepotentes. Más bien se hace lo contrario. Cuando un pueblo se dice a sí mismo, nosotros somos los elegidos, bueno, no se lo dice el pueblo a sí mismo. Hay algún ideólogo por ahí que es el que echa a andar esto. Y cuando esto se le dice a un pueblo, normalmente el mensaje que lleva implícito es, nosotros vamos a dominar el mundo
y podemos hacer lo que queramos con el mundo conforme lo vayamos dominando. Y vamos a hacer lo que nos salga de los cojones. Básicamente esa es la idea. Eh, los mexicas fueron un pueblo elegido también. Fueron un pueblo elegido por su dios Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, pues, según las leyendas mexicas, Huitzilopochtli y los mexicas hacen un pacto. Entonces, Huitzilopochtli les promete a los mexicas que él los va a proteger y los va a ayudar a dominar todo el valle de la Náhuac y todo lo más que puedan, pero que ellos lo tienen que alimentar. Lo tienen que alimentar con corazones, ¿no? Porque Huitzilopochtli tiene que ir todas las noches a vencer a los dioses de la oscuridad y entonces pues necesita ir bien comido y Huitzilopochtli pues come corazones humanos. Entonces pues y los mexicas por el otro lado pues tienen la protección de Huitzilopochtli, son el pueblo elegido de su dios. Y ya en épocas más recientes, los japoneses fueron también un pueblo elegido y tenían una doctrina muy similar a la doctrina Monroe, tenían la doctrina Mao, que fue un político japonés que decía algo muy parecido a lo que dice la doctrina Monroe y a lo que dice la doctrina del destino manifiesto, que es, así como los gringos dicen, América para los americanos, pero no es para los americanos nosotros, es para los americanos ellos, para los angloamericanos. Pues así como los gringos dicen eso, pues la doctrina Mao dice más o menos lo mismo. Dice, Asia para los japoneses y Japón tiene un destino divino de dominar el Pacífico y de dominar Asia y tiene derecho a tomar lo que necesite de donde lo necesite, porque es su designio es dominar el Pacífico. Y pues, pobres japoneses, porque debe haber sido terrible, debe haber sido un golpe brutal a su ego, que en agosto de 1945, la primera vez que un emperador japonés en toda su historia le habla a su pueblo, porque el emperador no le hablaba al pueblo en Japón, nunca en toda la historia, nunca había hablado a su pueblo. Y la primera vez que habla con su pueblo, transmite un mensaje por la radio, en ese agosto de 1945, es para decirles que han perdido la guerra y que pues ese pueblo elegido que se suponía que eran, pues ya se rindió. Y ha quedado devastado Japón además. Y luego, pues en el año nuevo de ese mismo, entre el 45 y el 46, en el año nuevo, el emperador vuelve a dar otro discurso por la radio. Pues el emperador no quería darlo, pero fue obligado por MacArthur. Ese discurso se le llama la Declaración de Humanidad. Fíjense nada más, la Declaración de Humanidad. Y se llama así, porque en ese discurso que dio Hirohito, el emperador les dice a los japoneses que él no es Dios. Además lo dice de una manera francamente muy cobarde. Y si está escuchando un japonés, pues por favor perdóneme, pero no hay manera bonita de decirlo. Porque el emperador lo que les dice a los japoneses es algo así como de, bueno, quizás ustedes entendieron mal, pero yo no soy Dios. A ver, es que no se puede ser tan. ¿Cómo es posible? Lleva
toda la historia de Japón se le lleva diciendo al pueblo que el emperador es Dios. Y ahora dice, pues quizás no entendieron ustedes también, yo no soy Dios. Por eso se llama la declaración de humanidad, es la declaración de humanidad del emperador. Dice el emperador, lo que es divino es la relación entre el emperador con su pueblo, con del emperador con ustedes. Eso es lo divino. Pero si ustedes están pensando que yo soy Dios, bueno, en realidad no es tan así. Yo creo que ustedes no entendieron bien. Pues sí, es después una cosa ahí muy cobarde. Algo parecido hace Hirohito en el primer discurso, cuando les comunica a los japoneses que Japón se ha rendido y que haya perdido en la guerra. También les dice algo así como de, pues yo sé que ustedes quieren seguir peleando, pero es momento de parar. Y pues es que el pueblo japonés no quería seguir peleando, pues el que quería seguir peleando era el emperador. Los pueblos normalmente no quieren ir a la guerra. Pues a los pueblos se les puede manipular y hay momentos en que van a la guerra muy convencidos, pero no es el pueblo normalmente el que quiere ir a una guerra, normalmente son sus clases dirigentes y quieren ir a una guerra pues por cuestiones muy de sus clases dirigentes, muy de ellos. Pero así es el poder. Y pues así fue el discurso de Hirohito. La declaración de humanidad. Fíjense nada más. Y sigue habiendo un pueblo elegido. Y ese pueblo elegido son los gringos, cuya ideología sobre su hegemonía se funda en su doctrina del destino manifiesto y en la doctrina Monroe. Y la doctrina del destino manifiesto, pues es una doctrina que aparece a raíz de un artículo de un periodista, de O'Sullivan, que escribe ahí en una gaceta. Y es una doctrina que designa al pueblo estadounidense como una nación elegida por Dios desde el principio de los tiempos, que tiene un destino evidente, es decir, manifiesto, decidido por Dios, es decir, es un destino divino, y que para cumplirlo se atribuyen el derecho divino a tomar lo que necesiten, de donde lo necesiten, por los medios que ellos decidan. Y la doctrina dice más o menos así, o sea, dice, así como un árbol necesita extender sus raíces y va tomando los recursos que necesite de donde los necesite, pues así nosotros somos un pueblo elegido y tenemos que tomar lo que queramos de donde lo encontremos. Y tenemos ese derecho porque es un derecho divino. Eso es lo que dice la doctrina. A ver, ¿es una doctrina supremacista? Sí, por supuesto que sí lo es. Es una cosa terrible. Y lo terrible es que en ese caso, en esa doctrina, es una doctrina que se oficializó y se volvió política de Estado. Y es lo que vemos ahora con Trump y es lo que hemos visto con Biden y es lo que hemos visto con los Bush. O sea, esto es algo que se ha repetido toda la historia de Estados Unidos. Estados Unidos ha participado en 129 guerras en los 220 y tantos años que tiene de historia, tumbando presidentes, haciendo golpes de Estado por todo el mundo, armando revoluciones en todas partes del mundo. Tirar 2 bombazos atómicos en Japón, pues es una prepotencia pues muy de la chingada. La doctrina del destino manifiesto es una exaltación y es una exhortación al abuso y a la prepotencia. Sí, sí lo es. Y es una doctrina oficializada, que forma parte de una doctrina de gobierno. Y bueno, los pueblos elegidos, mientras no les pase un descalabro, normalmente se sienten eternos. Los gringos se sienten eternos, los mexicas se sentían eternos y
y pues los japoneses también, los atlantes también. Hay un complejo ahí de sentirse Dios, ¿no? ¿Saben qué pueblos no fueron elegidos? ¿Qué pueblos no se sentían elegidos? Eso es muy interesante porque entonces viene la pregunta, bueno, ok, hay un montón de pueblos elegidos, ¿no? Parece que todo mundo, que todos los pueblos se sienten elegidos. ¿Será? ¿Será algo que es una característica de los pueblos que necesitan inventarse un pasado mítico y decir, Dios nos eligió? ¿Será así? Pues, pues no es así. Digo, todos los pueblos pueden tener algún mito por ahí, pueden tener algún himno nacional que diga eh, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió, ¿verdad? O sea, vaya, eso puede existir, pero de eso a que eso se convierte en un sentimiento que se arraiga en lo más profundo de un pueblo o que se vuelve una doctrina oficial de Estado, hay una enorme diferencia. Pues fíjense que hay pueblos que, que no solo no se sintieron pueblos elegidos, sino que rechazaron esa idea, que rechazaron serlo. Eh, ¿Qué pueblo rechazó esa idea de ser un pueblo elegido? Los griegos. Pues claro, los griegos. Los griegos no eran un pueblo elegido. ¿Por qué no lo eran? Pues porque los griegos entendían ese concepto de ibris, esa obligación de no abusar y de no ser prepotente. Entonces, pues, los griegos, pues, todo lo que le han dado, todo lo que le dieron a la humanidad, todo lo que le dieron a Europa a los griegos, la racionalidad, la lógica, vaya, la geometría euclidiana, todo el pensamiento griego, la dialéctica, la mayéutica, Sócrates, Platón, entre otras muchas cosas, la democracia. La cultura griega, pues, es la cultura madre de Occidente. Es una de los pilares de la cultura de Occidente. Y esa cultura madre no se quiso sentir un pueblo elegido. ¿Habrá otra cultura que no se sienta pueblo elegido? Sí la hay. ¿Saben quiénes fueron? Los españoles no se sintieron pueblo elegido. Los españoles no se sintieron pueblo elegido. ¿Y por qué? Porque los pueblos católicos no son pueblos elegidos. Porque los pueblos católicos tienen la obligación de ser humildes y entienden el valor de esa humildad. El catolicismo no es una religión de pobres. No, no es una religión que diga que hay que ser pobre y huevón. No es así. Yo sé que hay mucha gente que piensa eso, que dice, no, el catolicismo es de pobres y el calvinismo es de ricos. Entonces, por eso los gringos son ricos y los católicos son pobres. No es así. No es así. Quien piensa así no entendió un carajo de la historia del cristianismo. Lo que el catolicismo dice es algo muy diferente. Lo que el cristianismo primitivo dijo, y que pues es lo que se queda en el catolicismo, es que ser pobre no te hace inferior a los ojos de Dios, que no te hace ser un desquerido, que el pobre no es un malquerido de Dios, que el feo, que el pobre, que el enfermo, que, que aquel al que le va mal en la vida no es un malquerido de Dios, que Dios
lo va a aceptar y lo va a acoger en, en el reino de los cielos, y que ser pobre no lo hace inferior. Eh, y, y por qué pasa, o sea, bueno, ¿de dónde viene esta idea? ¿Por qué digo que no es una religión de pobres? Bueno, lo que pasa es que hay que pensar en cómo eran las religiones y cómo siguen siendo muchas religiones, cómo eran en otros lugares, en qué creía la gente de otros lugares. Eh, lo que pasa es que las religiones de otros lugares sí veían al pobre como un mal querido. Y las religiones todavía, hay religiones que lo ven así. Eh, a ver, en el hinduismo, pues el pobre es pobre porque está pagando una culpa, es el karma, ¿no? El pobre es pobre porque fue un ojete en su otra vida. Y entonces, pues ahora es un ser que ahí vive pagando unas culpas ahí que eh, por las cosas que cometió en otra vida. Entonces, hay religiones que son así. Las religiones de los pueblos del norte de Europa, pues había también la idea de que, bueno, eh, de que los dioses quieren a los valientes. Entonces, pues es una manera muy eficiente de hacer que la gente se maste por ti, ¿no? Decirle a la gente, eh, mira, los dioses quieren a los valientes. Entonces, pues si tú eres valiente, cuando te mueras ahí en el Valhalla va a haber un montón de güeras guapísimas esperándote con un vaso de vino. Eh, y, y entonces, pues ese cabrón manipulador le decía a la gente, pues tú eres valiente. Y los otros decían, pues sí, sí, soy valiente. Decía, bueno, pues ahora le agarra tu espada y vete a pelear por mí. Eh, pues así es la manipulación. Entonces, pues las religiones, pues en muchos casos, eh, introducían esa idea de los dioses aman a los ricos, aman a los nobles y no quieren a los pobres. Y si eres pobre, pues es porque Dios no te quiere, ¿no? Muchas religiones eh, funcionaban en esos términos o decían, pues bueno, pues si eres pobre, pues entonces vuélvete un guerrero, porque entonces pues los dioses te van a querer y te van a recibir. Y aparece Cristo y dice, no, 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 no. Dios te ama, aunque seas pobre. ¿Y por qué eres pobre? Pues quién sabe, pues el mal existe en el mundo, existe la pobreza, existe la guerra, existen las calamidades, existe la enfermedad. Y pues las cosas que pasan en el mundo pues son cosas que pasan por razones que no vamos a entender. Pero Dios te ama, no te hizo pobre porque te odie. Era básicamente la idea del cristianismo que toma el catolicismo. Entonces, no es que el cristianismo sea una religión de pobres, es, es una religión que vuelve la salvación, es como una especie de democratización de la salvación y del paraíso. Es básicamente esa idea. Entonces, pero el católico está obligado a la humildad, a no ser prepotente. Y está obligado a, a mirar a los ojos al prójimo y a ver en el prójimo a un hermano. Entonces, pues por eso está esta cuestión de pues amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, esta cuestión de amarás a tu prójimo como a ti mismo
es una idea judía, es una idea que antecedió a Cristo. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero estaba yo diciendo que, bueno, pues sí, que los españoles no era un pueblo no era un pueblo elegido, era un pueblo cuya religión le decía que debía ser humilde. Y el católico español del siglo XV, del siglo XVI, pues era un católico que entendía el valor de esa humildad. Y es por eso que, bueno, cuando los ingleses establecen su primer asentamiento en América 112 años después de que llegó Cristóbal Colón. O sea, pasaron 112, o sea, llegó Cristóbal Colón en 1492 y pasan 112 años para que los ingleses puedan establecerse en América. Esa era la diferencia que había. Esa era la diferencia tecnológica en términos de desarrollo que había entre España y Inglaterra. 112 años. Entonces, cuando los ingleses llegan a Plymouth Rock y se hacen esos primeros establecimientos de los primeros colonos británicos, pues la Nueva España ya estaba muy desarrollada. Ya había una universidad, la Real y Pontificia. Bueno, no una universidad, había un montón de universidades, había 20 y tantas universidades. Y de la Real y Pontificia Universidad de México ya se habían titulado 22 indios, indígenas, novohispanos, que, que entraron ahí hablando náhuatl y que salieron hablando latín y que salieron con un título universitario. ¿Y que salieron con un título de qué? Pues de doctores, de ingenieros en minería, de abogados, de teólogos, por supuesto, pues la religión era muy importante. Pues salieron con un título. ¿Y por qué pasa esto? Pues por eso, porque los españoles era un pueblo que no se sentía elegido, era un pueblo que tenía una disposición de reconocer la dignidad en el prójimo, aunque el prójimo fuera un indio que era muy diferente a él. Existía esa disposición. Y bueno, a ver, seguramente habrá quien diga, sí, pero pasaron abusos. A ver, hay una cosa. Entre los seres humanos, abusos siempre habrá. Prepotencia siempre habrá. Somos humanos, somos predadores y somos cabrones. Eso ya lo sabemos. Así estamos cocinados. Lo que estoy diciendo es que culturalmente hay cosmovisiones distintas y hay una dimensión ética distinta en algunas culturas que no ocurre en otras culturas. Hay religiones que exhortan a la prepotencia. El calvinismo, aun siendo una religión cristiana, pues sí exhorta a la prepotencia. Pues sí. Ni modo, ¿por qué? Bueno, ¿por qué hablo de esto? Bueno, pues sí, porque el calvinismo lo que dice es que, bueno, que Dios decidió quiénes serán salvos en el principio de los tiempos. A ver, esa es una interpretación del cristianismo que no tiene nada que ver con lo que dijo Cristo. O sea, Cristo no dijo eso, Cristo no dijo, Dios dijo quiénes van a ser salvos y quiénes no. Eso no lo dijo Cristo, pero eso es lo que dice el calvinismo. Entonces, que Dios decide en el principio de los tiempos que algunos seres humanos van a ser salvos y otros no. Que esa es una decisión inapelable y que no es por méritos cómo vas a llegar al cielo.
Pero Dios da señales de quiénes serán salvos. ¿Y quiénes serán salvos? Los que son prósperos económicamente. Bueno, pues a ver, pues eso no tiene nada que ver con lo que dijo Cristo, ¿verdad? Entonces, pues es una religión que pues sí exhorta a la prepotencia, porque entonces, si yo soy rico, pues digo, pues claro, yo soy rico porque Dios me ama y tú eres pobre, pues porque Dios no te quiere. Está de la chingada, ¿no? O sea, pues seamos honestos, pues sí está de la chingada. Eh, pero bueno, también hay otra cosa. Las religiones pues también reinterpretan, bueno, más bien, son reinterpretadas, ¿no? Las religiones también van cambiando, también se van acomodando a, pues, a las ideologías de un pueblo para exhortarlo o para conducirlo hacia ciertas conductas. Ahora, hay una cosa que sí debo, de la que sí debo hablar y que sí quisiera dejar muy en claro. El judaísmo sí dijo que, bueno, sí existió esta cuestión de que decía que los judíos eran un pueblo elegido, pero también reculó con la idea del pueblo elegido. Y eso es muy importante. No es el mismo judaísmo el, el del Génesis que el de Moisés. Es decir, la Biblia se escribió a lo largo de varias generaciones, de muchas generaciones, y, y, y bueno, pues el judaísmo fue evolucionando. Eh, esta idea es precisamente con Moisés cuando aparece esta cuestión del amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Es decir, ahí aparecen los mandamientos. Bueno, pues esta cuestión de amarás a tu prójimo como a ti mismo, ahí está el principio de que un pueblo tome distancia de esta idea de ser un pueblo elegido. O sea, el judaísmo sí tomó distancia de esa prepotencia, porque, pues, si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, pues entonces no puedes ser prepotente con él, no puedes ser abusivo con él. Entonces no lo puedes mirar por abajo del hombro. Entonces no puedes decir, yo soy de un pueblo elegido y tú no. Pues no, ya no. Entonces, esa idea creó, eh, creó bases para que también el pueblo, para que la cosmovisión judía fuera cambiando. Y cambió tanto que pues Cristo era un judío, ¿no? Y fue un judío, pues fue un judío, pero también fue un judío que presentó una idea ya muy distinta, ¿no? Que rompe con muchas de las ideas del judaísmo anterior a él. Entonces, eh, sí, las cosmovisiones cambian, evolucionan. No es lo mismo un judío del siglo II antes de Cristo que un judío de la Edad Media, que un judío de la época de Cristo o que un judío moderno. Las culturas evolucionan, las civilizaciones cambian, se adaptan, sufren, aprenden, olvidan. Y bueno, y tampoco es lo mismo el judaísmo que el sionismo. El judaísmo es una pertenencia cultural. El sionismo es un nacionalismo. De los judíos pues hay muchas diferencias, ¿no? La gente no piensa igual. Hay maneras distintas de interpretar el pensamiento religioso. Entonces podemos encontrarnos dentro de cualquier cultura, católicos, judíos, calvinistas, lo que sea, pues nos podemos encontrar desde las facciones más cerradas, más fundamentalistas, hasta pues, la gente que ya no piensa de esas maneras, ¿no? La gente cambia.
Eh, es como, a ver, es como si dijéramos, como los mexicas eran un pueblo supremacista, porque sí lo eran, como los mexicas eran un pueblo que se decía ser un pueblo elegido, pues entonces los mexicanos también somos un pueblo elegido. Pues no, no pasa eso, no funciona así la cosa. ¿Por qué? Pues porque, porque por aquí ha pasado la historia, porque han pasado siglos, han pasado guerras, han ocurrido derrotas, mezclas, sincretismos, y, y las cosmovisiones cambian. A mí la ideología supremacista que me preocupa sí es la gringa. A ver, en tiempos modernos ha habido tres supremacismos cabrones, ¿sí? En años más o menos recientes. El supremacismo nazi, el supremacismo japonés, que los japoneses fueron terribles, hicieron cosas espantosas en China, y el supremacismo gringo, porque una doctrina que dice, nosotros tenemos derecho a tomar lo que queramos de donde lo queramos, por los medios que queramos, y así lo dice, como un árbol se expande sus raíces y toma lo que necesita, así nosotros, puta, bueno, pues así lo dice, pues eso es supremacismo, y es supremacismo cabrón, sí, porque supremacismo duro. Entonces, la cosa es que el supremacismo japonés y el supremacismo nazi ahí se acabaron, y se acabaron y fue doloroso para esos pueblos. Eh, eh, ese supremacismo japonés, esa idea de nosotros somos un pueblo elegido, fue muy duro para ellos. Pero, pero bueno, hubo un discurso de un emperador, un discurso que dijo, esto se acabó. Y los japoneses se tuvieron que reinventar, tuvieron que replantear su cultura, sus bases culturales, su identidad, su sentido de pertenencia, e inventarse otra manera de ser. Y bueno, pues ellos, eh, bueno, y por supuesto, pues, miren, ahí los gringos los ayudaron, bueno, o sea, también los ayudaron, así como los jodieron, también los ayudaron, eh, eh, pero bueno, los japoneses pues se fueron por el lado de, de la cultura del trabajo, de la inventiva, del desarrollo tecnológico, de, de hacer las cosas bien hechas, ¿no? Y de buscar por ahí una manera de ir encontrando su nuevo lugar en el mundo. Y los alemanes, por su lado, pues a los alemanes les resulta muy chocante eh, eh, pues esos episodios eh, del nazismo, ¿no? Los alemanes, pues por supuesto que abandonaron por completo eh, esa ideología supremacista y sienten un profundo rechazo por ella. Entonces, a ver, es que los pueblos se equivocan y todos los pueblos se equivocan. Eh, Se equivocan, pero también aprenden, también reculan. Eh, pero, pero el supremacismo y la excepcionalidad gringa, ese sí es un problema porque siguen tan inmutables como en el siglo XIX. Y eso sí que está terrible. A ver, como si no hubieran pasado. Los, a ver, Estados Unidos ha participado en 129 guerras. Y esa doctrina Monroe y esa doctrina del destino manifiesto siguen tan inmutables como en el siglo XIX. Y siguen haciendo lo mismo que hacían antes, ¿no? Y bueno, pues en este siglo, pues Bush le, le valió gorro que no hubiera armas de destrucción masiva en Irak y fue y destruyó Irak, ¿no? Y, y así se han seguido. Entonces, pues
pues eso sí que está terrible. Los gringos no han leído los griegos. Los gringos son uno de esos raros pueblos que pueden hacer una, una película con caricaturas de la Atlántida y hacen la película, ven la película y no entienden un carajo de esa película. Eso está de la chingada. Ojalá que los gringos leyeran a los griegos y ojalá que entendieran qué significa ese, ese concepto griego del ibris, de la prepotencia. Todavía están a tiempo, eh, pero pues ojalá que se apuren. Eh, los griegos pensaban que la vida de los humanos es como un hilo, como una hebra. Ibris, hebra, fíjense. No sé si venga de ahí, no sé si tenga la misma raíz, pero y entonces pues están tres diosas, las Moiras, que son tres hilanderas, y ellas son las que tienen a cargo la vida de los mortales. Entonces está una que es la que pone el hilo cuando naces, ¿no? Está otra que es la que le da vuelta a la rueca. Y está otra que es la que corta el hilo cuando te mueres. Esa última es, se le llama parca. Entonces de ahí viene bueno, el nombre de la parca. Tiene un origen en un mito griego. Y, y el mito dice que cuando estas moiras, estas hilanderas que están ahí eh, encargadas de la vida de los humanos y del destino de los humanos, cuando ven que hay algún humano que se está pasando de lanza, que se quiere colgar del hilo de otro, eh, pues entonces las moiras le llaman a Némesis, es decir, a la justicia. Pero que hay veces que los humanos tienen un complejo de sentirse dioses, cuando ese ser humano es, está abusando de una manera completamente desproporcionada, que tiene un complejo de superioridad tan tremendo que se siente omnipotente. Y eso pues recuerda mucho a, a esta cuestión, por ejemplo, esta idea de la destrucción mutua asegurada, ¿no? De la doctrina, de la carrera armamentista y del desarrollo nuclear, de decir, bueno, pues si tú me atacas, yo te ataco y me importa madres que todo el mundo se lo lleve al carajo. Yo destruyo todo el mundo. Si tú me atacas, destruimos todo el mundo. Híjole, es una prepotencia muy cabrona. Es un complejo de Dios verdaderamente patológico. Hay que decirlo, carajo, es que está a la vista. Se vuelven aceptables cosas que son inaceptables, ¿no? ¿Cómo es posible que un Estado tenga esa doctrina y que eso se pueda decir? Pues esa es una política de Estado. Destrucción mutua asegurada. Ah, caramba, no habrá habido otra forma no habría habido otra manera eh, de defenderse, de mantener el otro a raya. Digo, pues me parece que está muy volado de la barba. Y bueno, pues según esta idea griega, cuando este mito griego, cuando aparece alguien que de veras tiene un complejo, de sentirse omnipotente, pues Némesis de plano le llama a Zeus, porque, porque solo los dioses son dioses. Y pues no hay nada que irrite más a los dioses
que la prepotencia de los mortales. Temperatura templada, cielos parcialmente despejados, en esta bella noche de primavera aquí en la Ciudad de México. Yo soy Gustavo Guardiola y esta ha sido una transmisión más de la radio del fin del mundo, con 50,000 watts de impotencia y hasta el último hispano en alta infidelidad. Buenas noches, México, buenos días, Europa. Y recuerden, si el mundo se va al carajo, vayámonos con una sonrisa. Muchas gracias. Hasta luego.